O sea que 750 años antes de que Cristo comenzara a leer estas palabras, el profeta Isaías había anunciado que esto sería la labor del Mesías. Y en estos cortos versículos, el Señor Jesucristo introduce todo a lo que el Padre lo mandó a esta tierra. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, versículo 17, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Señor Jesucristo viene a una misión muy especial a este mundo enfermo por el pecado. La homosexualidad, el alcoholismo, la drogadicción, las enfermedades mentales no son más que síntomas de una enfermedad mucho más profunda que aflige al ser humano. El comunismo, el nazismo, el fascismo, los sistemas políticos que el mundo está buscando son solamente síntomas de la enfermedad tan profunda que aflige al ser humano, una enfermedad que la Biblia le llama pecado. Vivimos una época, amados santos de Dios, donde cada día los psiquiatras están clasificando a más personas como enfermas mentales. Desde tiempos antiguos, cuando los reyes griegos mataban a sus padres y se casaban con su mamá, la gente se ha preguntado cuál es realmente la conducta que debe ser considerada normal o simplemente aberrante. Se calcula que más del 65% de los pacientes que se encuentran encamados en los hospitales de Estados Unidos, de Norteamérica y de Europa están catalogados o clasificados por la psiquiatría y la psicología como enfermos mentales. Solamente la depresión y la esquizofrenia ha sufrido 292 posibles diagnosis en los hospitales psiquiátricos. O sea, ya no encuentran ni siquiera los propios psiquiatras o los psicólogos o los expertos académicos en tratar a la conducta del ser humano, ya no saben ni siquiera en este momento cómo poder clasificar a una persona normal. Ya no saben qué es normal y ya no saben qué es anormal. Porque las personas que clasifican como anormales, descubren ellos que las que se clasifican como normales están más locos muchas veces que las anormales. La multiplicación de los problemas nerviosos, las personalidades múltiples, las afecciones mentales están haciendo de los seres humanos dependientes de los tranquilizantes nerviosos. El Prozac, el Valium, y todas estas pastillas que se venden por todos lados, que bajo prescripción médica son recetadas para que te tranquilices, para que ya no estés tan acelerado, para que se pueda bajar tu ansiedad, para que la persona con múltiples personalidades comience a tratar de desarrollar una sola, son solamente un ejemplo de cómo los seres humanos se están convirtiendo en zombies, en personas dependientes y suicidas potenciales, a los cuales muchos de ellos ya ni siquiera les interesa vivir. Hace 2000 años caminó por nuestro planeta el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y Él comenzó a tratar con las personas a quienes Él no diagnosticó
como enfermos mentales, sino como personas con problemas de su pasado que no habían solucionado. Síganme con mucho cuidado. Cristo no clasificó a las personas que actualmente se clasifican enfermas mentales como enfermos mentales, sino que Jesucristo, que fue el creador del universo, el que creó las neuronas de nuestro cerebro, porque por Él fueron los hechos los cielos y la tierra, por quien, cuya causa todas las cosas subsisten y por cuya causa todas las cosas fueron hechas, Él es precisamente el médico por excelencia. Somos creación suya, somos hechura suya. Él sabe lo que está mal en tu vida y lo que está mal en mi vida. Y hemos llegado a un mundo en el siglo XXI donde la raza humana tiene que decidir a quién creerle. Si le vas a creer a Freud, a Jung, a Marx, a Nietzsche, o le vas a creer al Hijo de Dios. De eso se trata todo. ¿A quién le quieres creer? Entonces Jesucristo baja al mundo y comienza a decir que las personas con las cuales Él se encuentra, que aparentemente parecían maniáticos depresivos, psicóticos, personas con problemas mentales que ahorita los hubiéramos internado en un hospital psiquiátrico, nos revela que eran personas que habían abierto la puerta a criaturas espirituales invisibles que Él llamó demonios. A criaturas invisibles, a monstruos espirituales invisibles que están buscando la manera de atacar a los seres humanos en su mente, en la cabeza. Cuando Cristo murió en la cruz, no es coincidencia que el monte se llamara el Gólgota. ¿Saben lo que significa la palabra Gólgota? El monte de la calavera. Porque fue ahí precisamente donde está el cerebro, donde está la mente humana, en nuestra calavera. Ahí fue donde Cristo murió. Porque la redención es precisamente para poder cambiarnos espiritualmente, mentalmente y físicamente. Lo que muchos psicólogos han diagnosticado como personas con enfermedades mentales, sufriendo manías depresivas, repito, esquizofrenias, la realidad es que la mayor parte de estas personas han sido atacadas por espíritus inmundos, por espíritus malos que han alterado la conducta de tu mamá, de tus hijos, de tus amigos, etcétera, etcétera, y están buscando la medicina o la terapia en el mundo y no atacando la raíz del problema que se encuentra en el espíritu. La Biblia nos revela cómo operan estas criaturas espirituales cuya misión es matarte, robarte toda la felicidad, todas las bendiciones, todo aquello que Dios ha diseñado para nuestro bienestar y destruir totalmente tu vida, tu matrimonio, tus hijos y con todo lo que tienes, tu negocio y tu propia felicidad. El diablo ha tratado de engañar a los seres humanos a través de todos estos caminos. Y nosotros sabemos que Jesucristo vino al mundo precisamente a destruir las obras de Satanás. Por ejemplo, dice en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿A qué bajó Jesucristo del cielo a la tierra? A tratar con los seres humanos, con personas como tú, con personas como yo, para comenzar a hablarles a alguien que estaba dentro de ellos, que Jesucristo llamó, repito, demonios. Y cuando estos demonios salían de la persona recobraba su coherencia. La persona recobraba otra vez, ¿verdad?, su conciencia, como el endemoniado gadareno, del cual salieron más de 6,000 demonios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el apóstol escribe:
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces ustedes, ¿verdad?, que han recibido a Jesucristo, y ustedes que nos ven por la televisión, que aún no han recibido a Jesucristo, quiero decirte que solo en su persona y en la cruz tu vida tiene la medicina. No hay absolutamente ninguna otra respuesta ni ninguna otra esperanza para el ser humano más que la cruz de Jesucristo. Ojalá que el estudio de esta conferencia pueda ayudarte a entender que la única persona que te puede ayudar es el Espíritu Santo. Ni tu mamá, ni el pastor mismo, ni el papa, ni el cura, ni el arzobispo, ni San Crisóstomo, ni la Santa Muerte, ni los gurú, ni los lamas, ni los tibetanos, ni el Dalai Lama, ni nadie pueden ayudar al ser humano más que el Hijo de Dios. A eso vino Cristo a este mundo, a hacerte entender que para eso lo mandó el Padre, porque tanto te ama Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos pues a iniciar nuestro estudio de la sanidad del alma o la sanidad interior, y vamos a descubrir lo siguiente en primer lugar. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un hospital. La iglesia es un campo de entrenamiento. La iglesia es como una boda. Muchos tipos y figuras en la Biblia representan a la iglesia. Pero uno de los principales y de los que más me gustan es que la iglesia es como un hospital, donde todos nosotros que estamos aquí, ninguno, ¿verdad? Ninguno estaba en sus 5 sentidos, ninguno era San Crisóstomo antes de venir a Cristo, ninguno era Santa Rita de Casia. La iglesia es una congregación de puros ex matones, ex drogadictos, ex homosexuales, ex lesbianas, ex borrachos, ex parranderos, ex jugadores, ex mentirosos, ex ladrones, ex abusadores de las mujeres, somos todos absolutamente una congregación de seres humanos que hemos visto una luz que se nos encontró en el camino, que nos dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Somos una congregación de personas que hemos creído en esa luz, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, que nos hemos hincado delante de Él y que ahora venimos en obediencia a la iglesia o entre semanas, las reuniones, a abrir un libro que se llama la Biblia, donde encontramos el manual del médico por excelencia, donde encontramos el diagnóstico de nuestras enfermedades, donde encontramos la medicina para que podamos nosotros comenzar a crecer y desarrollarnos dentro de un ambiente que la Biblia le llama la santidad. Si tú tienes a una planta, esa planta no solamente necesita ser sembrada, sino que la planta necesita agua, necesita tierra, necesita aire y necesita sol para que la planta crezca y florezca y dé fruto en abundancia. Si tú permites que a la planta se le quite el sol, se le quite el agua y se le quite los elementos necesarios para que ella florezca, la planta, ¿qué le va a suceder? Se va a marchitar. Y lo mismo con nosotros los cristianos. Fue sembrada dentro de nuestra alma una semilla. Dice en 1 Pedro 1, una semilla incorruptible, una semilla nueva. No la semilla que heredamos de Adán, del árbol del bien y del mal, sino la semilla del árbol de la vida. Ahora, esta semilla, para que tú crezcas y florezcas y no te marchites, necesitas un medio ambiente adecuado. Y el único medio ambiente donde un cristiano puede crecer sin estorbos es en la santidad. Es en la santidad. Sin esa santidad, que es el medio ambiente perfecto diseñado por Dios, tú nunca vas a poder dar fruto.
Es importante pues que entendamos estas cosas, ¿verdad? Porque todos venimos a la iglesia con traumas. Todos llegamos a la iglesia heridos. A una la violaron cuando era niña, al otro lo violaron cuando era joven, otro llegó porque nunca conoció a su mamá, otro llegó porque nunca conoció a su papá, otros han llegado ni siquiera con papá y con mamá, han llegado como huérfanos, nunca tuvieron ni una imagen paterna, ni una imagen materna. En fin, aquí en la iglesia y en todas las iglesias de todo el mundo cristianas, todos los congregantes son personas que en el pasado fueron lastimadas. Y Cristo nos lo advirtió, que estábamos en un mundo no de el conejo Bugs Bunny, ni de Tribilín, sino en un mundo de lobos, donde estamos rodeados de seres humanos que son retratados en la Biblia como bestias. Todos traemos el espíritu de la bestia antes de recibir a Cristo, autocentrados en nosotros mismos. Queremos nosotros gobernarnos a nosotros mismos, poniendo nuestras leyes nosotros mismos, tratando de lastimar a la gente, lastimar a mi esposa, lastimar a mis hijos, lastimar a mis padres, sin importarme nada más que mi propia persona, mi propia personalidad, mi propio futuro, centrados en ese egoísmo que es el enemigo más grande que el ser humano pueda tener. Así que todos en la iglesia venimos lastimados con complejos. Unos vienen con complejos de inferioridad, otros con complejos de superioridad, temores varios, insatisfacciones, otros inconformes de la vida, otros con muchísima inseguridad, que siempre les pusieron que no iban a prosperar en su vida, que siempre ibas a ser un bruto, que ibas a ser un tonto, que ibas a ser un menso, que nunca ibas a alcanzar ningún propósito, y así crecen: soy menso, soy bruto, nunca voy a alcanzar nada y me voy a quedar así. Y venimos a la iglesia con todo este cúmulo de heridas espirituales a ser sanados, a despojarnos de todas estas cosas que el mundo impregnó en nuestra mente, para que podamos tener una nueva manera de pensar diferente a como me enseñaron en la escuela, a los programas que me metió el maestro, a los que me metieron mis amigos, a lo que me hicieron creer que yo era cuando realmente no lo soy, a lo que soy realmente ante los ojos de Dios. Otras vienen a la iglesia con frigidez sexual. Tenemos los pastores en consejería tratando a cantidad de matrimonios que tienen problemas sexuales en su matrimonio, porque el hombre no sabe tratar a la mujer, ¿verdad? Rechaza al hombre, el hombre cree que ese rechazo es porque ella no lo quiere, pero tal vez esa esposa que tú tienes, esa mujer, ese ser humano delicado, hecho como un vaso, dice la Biblia, de honra delante de Dios, como un vaso frágil, a lo mejor fue lastimada cuando era niña, o la violaron y tú no lo sabes, y comenzó ya a desarrollar un trauma de frigidez sexual y de rechazo. Entonces esa mujer necesita ser sanada, necesita la sangre de Cristo, tal vez necesita ser liberada, pero ella necesita librarse de eso de su pasado para funcionar bien sexualmente en su matrimonio, porque de otra manera, ¿verdad?, ese matrimonio estará encaminado al fracaso. Y nosotros tenemos todos como cristianos, como pastores, como consejeros espirituales, y tú también vienes a ser entrenado para ayudar a tu vecina, a tu hija, a tu compadre, a tu amistad, a tu primo, a tu cuñado, porque fuimos mandados a un mundo de enfermos que no están mentalmente enfermos, sino que están, ¿verdad?, con problemas no resueltos y no sanados de su pasado. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14, dice la Biblia: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Una persona herida emocionalmente vive angustiada, no tiene paz, necesita fumar, necesita una droga, necesita un pericazo, un bachichazo de la Golden de Acapulco,
necesita recurrir continuamente al alcohol o a las pastillas tranquilizantes, porque en sus 5 sentidos no puede enfrentar la vida. Y dice la Biblia, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y cuando baja Jesucristo del cielo a la tierra, comienza a anunciar a los seres humanos: tengan paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo traigo del cielo no es la paz que tú tienes cuando tienes dinero, o cuando estás sano, o la paz que tú tienes cuando todo va bien en tu vida. Yo vengo a traerte una paz, dice el Señor, donde serás una persona estable emocionalmente, no importa que te encuentres en medio de una tormenta. No importa que te encuentres con problemas económicos o con problemas financieros o morales o con hijos, no importa el problema que tú enfrentes, siempre dice Jesucristo: yo te prometo que puedo gobernar tu corazón desde adentro, para que si desde adentro comienzas a dejarme que yo gobierne tu corazón con mi paz, puedas las cosas que te quitan la paz por afuera, la angustia que te produce que el barril del petróleo está a $107 el barril, la angustia que te produce que el dinero ya no te alcanza, la angustia que te produce que tu hijo está mal o que tu hija está mal, todas esas cosas que afligen el alma, si no tenemos dentro de nosotros la paz de Dios que nos dice: todo está bajo mi control. Todo está bajo mi control. La hoja de un árbol no se cae sin mi voluntad. Déjame a tu hijo, déjame a tu hija, déjame los problemas. Tú busca mi reino y mi justicia. Tú nunca te olvides en las mañanas al despertarte de buscarme en mi palabra. Tú ten comunión y déjame que como una planta te riegue. La palabra de Dios es el agua que riegue tu vida interior, sé regado por la Biblia continuamente. Y no te preocupes por las cosas de afuera, porque nosotros no caminamos por vista. Nosotros no somos influidos por lo que dice la televisión o el radio, o la opinión del psiquiatra, o la opinión del calentamiento global, o la opinión de lo que dice el mundo. Nosotros somos guiados por dentro, por el Espíritu de Dios. Porque todos los que somos guiados y somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Y el mensaje de Cristo es: por nada estén afanados. Esta es una orden. Y continuamente cuando yo comienzo, yo me conozco, tú debes de conocerte también a ti mismo, pero yo me conozco a mí mismo, me estoy comenzando a conocer con la ayuda del Espíritu Santo. Y siempre que comienzo a detectar en mi vida intranquilidad, y me levanto y siento como una angustia, no sé de qué es, pero no me siento tranquilo, no me siento con ganas, ¿verdad?, de hacer nada, sino que hay algo así que me está oprimiendo en el pecho. Corro inmediatamente, me regreso a mi cuarto y caigo de rodillas. Por nada estén afanados, Filipenses 4:6. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego y con súplica. Cuando comienzas a sentirte esta angustia que te oprime, esta ansiedad, ¿y qué va a pasar con mi hija? Y mi esposa, y mi esposo, y esto, y el dinero, y estas cosas que muchas veces hasta nos quitan el resuello, nos quitan el aliento, y comienzan a afectar nuestra vida espiritual y mental, se debe a nuestra incredulidad. Porque en ese momento no vayas y abras una botella de whisky. No tengas una aventura sexual ilícita con una mujer que no es tu esposo. No recurras a una pastilla tranquilizante o a un anestésico o a un cigarro. Dice la Biblia en Filipenses 4:6, híncate. Híncate.
Y comienza a decirle a Dios: Señor, tengo esto. Comienza a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Señor, tú eres el dueño del universo. Contigo voy de victoria en victoria. Nada me faltará. Tú eres mi pastor. En lugares delicados me harás descansar. Yo no puedo cambiar la vida de mi hija. Yo no puedo cambiar la vida de mi hijo. Yo no puedo cambiar la vida de mi negocio. Yo no puedo hacer que el petróleo baje. Yo no puedo hacer que el peso suba. Señor, todas estas cosas están en tus manos. Yo no soy Dios. Tú estás al control de las cosas que suceden a mi alrededor. Yo vengo a ti a hincarme y a decirte: quiero tu paz, a echar toda mi ansiedad sobre de ti, porque yo sé que tú tienes cuidado de mi vida y tú no quieres que yo viva hoy con esta ansiedad, con esta intranquilidad, con esta angustia en mi vida, porque entonces estoy viviendo en incredulidad. Y dice Dios que cuando tú hagas eso, la paz de Dios, escucha lo que dice en Filipenses 4, 6 y 7, que sobrepasa el entendimiento humano. Es algo que tú no puedes entender, no se puede razonar. Yo no puedo comenzar: ¿por qué estoy tan tranquilo cuando estoy rodeado de broncas? ¿Cómo es posible que esté aleluya, gloria a Dios, si me acaba de dejar mi mujer, mi esposo se fue, cayó mi casa y gloria a Dios, vendrá otra casita? Hasta tu familia te pueden decir: estás loco, estás loca. Pero esta es la paz que Dios nos promete, una paz que el mundo no entiende. Y que muchas veces tú te preguntas o te preguntas a ti mismo: ¿estaré loco? ¿Cómo puedo estar tan tranquilo y me siento con una paz? ¿Por qué? Porque sabes que Dios está gobernando tu vida y todo lo que nos rodea. Y esto es lo que nos hace caminar en la vida seguros, tranquilos, confiados, porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra salvación, Él es nuestro auxilio en todas las tribulaciones. Por lo tanto, no temeré, dice el Salmo 27. Aunque un ejército me rodeare, no temeré. Aunque mi vida estuviera amenazada, no temeré. Dice el Salmo 46, Dios me amparo y mi fortaleza en todas las tribulaciones. Y dice el Salmo 46, a este grado llega David: si me levanto en la mañana y veo que el Popocatépetl está volando enfrente de mí, y que pase enfrente de mi ventana, aunque las montañas ardieren y aunque viere lo que fuere, no tendré miedo. Total, si me llegó la hora, me llegó. ¿Y qué? Hace 3 días se pronosticó en Dallas un tornado. Bueno, no se imaginan cuántos tornados, qué cambios de climas hay, ¿verdad? Tan tremendos. En México no se sabe lo que es un tornado, pero es un movimiento de aire que comienza a dar círculos, pero fuerte, 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 y puede ser del ancho un tornado de esta iglesia o 3 veces más ancho el tornado, así, y comienza a caminar así con una espiral y dando vueltas y arranca árboles desde la raíz, arranca los techos de la casa. Y eran las 8 de la noche y mi esposa fue por Nati y por la otra, por salir mi hija a ver una cosa de la escuela cristiana que ellas tenían de una obra de teatro. Y veo en la televisión que se interrumpen las noticias porque así aparecen segundos. Alerta, alerta, y comienza la televisión, notas rojas. Anunciamos que en el condado de Denton, que es donde vivimos nosotros, va a pasar un tornado. Y mi esposa se encontraba en el coche, como a 20 minutos de distancia donde yo estaba, y por ahí no sabía yo si el tornado le iba a agarrar a ella, ¿verdad? Porque arrasó. Después les cuento todo lo que sucedió. Y le hablo por teléfono y le digo: me acaban de anunciar que es un tornado. Vente rapidísimo para la casa. O si te ves que enfrenta, porque estaba todo oscuro, y cuando se oscurece todo, eran como las 8 de la noche, no se ve. Si es de día el tornado, pues lo ves, pero en la noche no lo ves. Ves nomás una cosa oscura y de repente ya estás arriba en el cielo, ¿verdad? Entonces comienza las noticias por toda la televisión y yo caigo de rodillas, y yo sabía que yo no podía angustiarme. Me entró una angustia de repente, que de repente vi el carro con mi esposa volando, ¿verdad? Y que ya no la vuelvo a ver, o a los niños, etcétera, etcétera. Pero caí de rodillas y de repente vi una paz en mi vida. Y me dijo el Señor: ¿sabes una cosa? Que ese tornado está bajo mi control. Y si me quiero llevar a tu esposa, ¿a ti qué te importa? Y si pasa por acá y ahorita te agarra con la casa y hasta con el perro te vas, ¿verdad?
¿no es cierto que para ti el vivir es Cristo? Y me dice Dios, a ver, repítemelo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. A ver, más fuerte. ¿El morir qué? ¿De veras lo crees? Entonces, ¿por qué chillas? Dios nos prueba. Y créame lo que nunca me he sentido tan cerca. Así, pasa un tornado y te mueres. Te lleva con todo y la pijama. Y de veras lo entendí por primera vez. Padre, o en el avión, ¿verdad? En el avión hay unos cambios ahorita que hay de temperatura en el avión así, y se hace así el avión, y en ese momento otra vez ves a la gente angustiada, y se va a caer, un chocho, se va a caer el avión. A ver, pásenme la mitad de la botella que queda de whisky, para que me agarre por lo menos borrachín, ¿verdad? Pero en ese momento sabemos, Padre Santo, estoy en tus manos. Y nos vamos en picada, 1 o 2, antes de 30 segundos, voy a ver la cara de Jesús. ¿Realmente estás listo para morir? ¿Realmente estás preparado para encontrarte con tu Señor? ¿Realmente le has perdido el miedo a la muerte? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque en medio de todas estas cosas somos más que vencedores. La salvación que Cristo nos viene a ofrecer no solo incluye el perdón instantáneo de nuestros pecados, sino que también como somos un alma y un cuerpo, incluye también la sanidad de nuestra alma progresiva y la futura glorificación o restauración o resurrección de un cuerpo perfecto. Entonces somos un espíritu, y dice el que está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Nueva criatura, tú te ves en el espejo, tienes la misma cara de sapo, las mismas orejas de papalote, ¿verdad? Estás pelón, ¿verdad? O tienes la misma cara de caimán, o tienes la cara de Bambi, o otros tienen la cara, ¿verdad?, de Blancanieves. Pero físicamente no nos cambia la regeneración. Espiritualmente somos una nueva criatura. Dios ha creado dentro de tu vida, dentro de mi vida, una nueva naturaleza. Pero ahora me queda mi mente. Yo recibí a Cristo, por ejemplo, hace 32 años, en 1974. Y cuando yo recibí a Cristo, pues traía rollos todavía de Nietzsche, de Marx, porque yo era ateo, y traía rollos de la filosofía materialista, y traía rollos de por aquí, por allá, y comencé a conocer la Biblia, y me di cuenta que mi mente necesitaba comenzar a ser desprogramada. Porque somos exactamente como un disco duro, como una computadora. Tú a una computadora le metes un programa, y la computadora te da el programa que tú le metiste. No te puede dar otro programa más que lo que tú le pusiste en input, ¿verdad? Lo que tú le injertaste. Así nuestra mente. Yo no puedo pensar diferente a lo que mi mente está acostumbrada a pensar y a lo que me enseñaron en la escuela, a lo que me enseñaron mis amigos. Dice en Romanos capítulo 12 la necesidad de esta renovación ahora que somos cristianos de nuestra mente. Dice en Romanos capítulo 12 versículo 2. No se conformen a este siglo. Esto está en el original en imperativo, en el griego. Es una orden, es un mandamiento. No permitas que el mundo moldee tu mente. Así está escrito en el original griego. No te conformes, no es la palabra suschematizo. No dejes que te moldee los pensamientos de Marx, de Nietzsche, de Freud, de Darwin, de Sagan. No dejes que los pensamientos de esos hombres formen tu manera de pensar. Ahora que eres cristiano, antes de que fuéramos cristianos, pensábamos porque yo creía a Marx, le creía a Freud, le creía a Nietzsche, le creía a los filósofos, le creía al Dalai Lama, le creía a mi maestro, le creía al psicólogo, pero ahora viene Dios en forma humana en la persona de Jesucristo. Y Él es superior a todos los demás seres humanos. Todos eran hombres, los que fueron mis ídolos y tus ídolos, antes de recibir a Cristo.
Ahora viene el Hijo de Dios y dice, yo soy la verdad. Yo y nadie más, nadie tiene la verdad más que yo. ¿Lo crees? Dichosos si lo crees, porque cuando mueras no morirás eternamente, sino que tendrás la resurrección de los muertos. Yo soy el único camino, dice Jesús, y yo soy la vida eterna. Entonces tenemos que creerle a Jesucristo y comenzar a desprogramarnos. Y la orden es que ya no nos conformemos a este siglo, ni en la forma de vestirse, ni en la forma de pensar, ni en la moral de este mundo. Ya no somos moldeados por la mayoría. Es que la mayoría acepta los matrimonios de hombre con hombre, mujer y mujer. Yo no soy la mayoría. Si la mayoría está en contra de mí, yo estoy en contra de la mayoría. Porque no somos moldeados conforme a lo que el mundo piensa. Es que es la moda, es que esto es algo normal para el mundo. Pero nosotros somos un pueblo santo, apartado del mundo, para ser un pueblo de real sacerdocio, linaje escogido, para que podamos anunciarle al mundo el mensaje contrario al que el mundo nos quiere programar. Tienes que entender esto, que esa es tu misión en la vida como cristiano. Ir en contra de tus maestros, ir en contra de las filosofías ocultistas, de las filosofías del mundo, de las filosofías políticas. Vamos en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque el mundo está como está, porque el mundo no tiene a Dios. Y si tienen algún Dios, es un Dios desconocido que adoran sin conocerle. Dice en Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, sino transfórmate. Transfórmate. Esta palabra significa cambiar de forma. Es la palabra metamorfo. ¿De dónde viene la palabra metamorfosis? Y ahora este cambio no lo va a hacer Dios. Ahora Él nos manda que nosotros tomemos la Biblia. Y Dios, si yo tomo la Biblia y comienzo a moldear mi mente conforme a la Biblia, entonces Dios se encarga de ayudarme a yo poder encontrar una vida pacífica, agradable y conocer su voluntad. Pero mi responsabilidad y tu responsabilidad es que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar por medio de la renovación. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tu manera de entender y de pensar sea nueva. Totalmente nueva. Y aquí tenemos un matrimonio que él dice, yo no amo a mi esposa. Sin ser cristiano, se convierte el hermano y ahora el hermano tiene que pensar diferente. Ah, caray, Señor, antes de ser cristiano yo no amaba a mi esposa, pero ahora mi manera de pensar tiene que ser nueva. ¿Y qué me dices tú en Efesios 5? Ama a tu esposa. Y no te estoy pidiendo si lo sientes o no lo sientes, es un mandamiento, ama a tu esposa. Es como el perdón. Es que yo no siento perdonarlo, aunque no lo sientes, lo tienes que hacer. Si no quieres envenenar tu vida y ver tu vida marchitarse. Ahora, antes de ser cristiano, no hay dinero. ¿Qué voy a hacer? Petrobonos, comprar euros, comprar dólares, meter el dinero bajo el colchón, tener una cuenta en el banco, comprar propiedades para asegurar mi futuro. Ahora soy cristiano y ahora ya no pienso como yo pensaba antes. Ahora me dice Dios, ¿quieres asegurar tu futuro? No lo siembres en el mundo del orín y la polilla corrompen. Ahora invierte en mi reino, da a mi reino y yo te prometo, dice el Señor, que justo he sido y no he visto desamparado que mendigue el pan. Ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos mendigarán el pan si tú siembras tu dinero en mi reino. ¿Lo crees? De eso se trata todo. De eso se trata todo, si lo creemos o no lo creemos. Entonces tenemos que pensar ya diferente a como piensa el mundo. ¿Por qué? Porque de eso se trata la santificación. El desarrollo progresivo de nuestra mente, moldeándola a la mente de Dios.
Y dice la Biblia en el versículo 2 la promesa. Si tú comienzas a dejar que el mundo moldee tu vida y comienzas a cambiar tu manera de pensar en una manera enteramente nueva, escúchame esto, dice Dios, conocerás mi voluntad. Oye, hermano, ¿será la voluntad de Dios que me case con el chabacano ese? ¿Será la voluntad de Dios que nos cambiemos de casa? ¿Será la voluntad de Dios que me vaya con Chencha? ¿Será la voluntad de Dios que haga ese negocio? ¿Será la voluntad de Dios que escoja esa carrera? ¿Será la voluntad de Dios que yo quiera ser piloto? ¿Será la voluntad de Dios que yo sea arquitecto? Nadie encontrará nunca la voluntad de Dios hasta que antes comience a renovar su manera de pensar. Hasta que comiences a leer la Biblia, a memorizar la Biblia, a estudiar la Biblia sistemáticamente, a compenetrar tu mente en la mente de Dios. ¿Y sabes algo? Dice Dios, entonces vas a conocer mi voluntad. ¿Y sabes una cosa? En segundo lugar, mi voluntad para tu vida es, en primer lugar, buena. Dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena, el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darás un escorpión? Así vosotros, dice el Señor, oye, si yo morí en la cruz por ti, ¿cómo es acaso te atreves a pensar que yo quiera algo malo para tu vida? Yo no vine a destruirte, yo vine a levantar tu vida, a edificar tu vida, a salvar tu vida, a sanar tu mente, a bendecir tu vida, a bendecir tu casa, a bendecir tu matrimonio. Yo he venido a poder restaurarte. La voluntad de Dios para nosotros es buena. En segundo lugar, es agradable. Te va a gustar. Señor, pero yo me quería casar con Chencho y me lo quitaste. Es que Dios sabe mucho mejor qué hombre te va a hacer feliz, qué mujer te va a hacer feliz. Y si se fue Chencho con otra, aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Vete con 10 si quieres. Porque eso demuestra que no era para ti. Imagínate que tú hubieras casado con él y que te hubiera hecho eso ya casados. Hubiera sido un infierno con el adulterio tu matrimonio. Qué bueno que tu novia se fue con otro, qué bueno y que se vaya con Juan Camaney. ¿Por qué? Porque no era para ti. El hombre que Dios tiene para tu vida, escúchame muchacha, nadie te lo va a quitar. Porque es para ti el que Dios entregó para ti. Y la muchacha que Dios tiene para ti, no tienes que andar celosa de tu novia. Si tu novia anda ahí, y con todos los demás ahí coqueteando y eso, ¿sabes una cosa? No vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque tú no le interesas. Ella quiere que todos lo vean y quiere ser la novia de todos. Y si alguien viene más guapo que tú, con más lana que tú, con algo mejor que tú, se va a ir con él. No vale la pena, ni que te enojes, que se vaya de una vez que se enoja. Sigue estudiando la palabra y espera por esa mujer que nadie te va a quitar, porque va a ser la madre de tus hijos. Dios tiene para nosotros una voluntad buena, agradable, y dice la Biblia en tercer lugar, perfecta. O sea, Dios no se puede equivocar con mi vida ni con tu vida. El plan de Dios para nosotros es perfecto, total, maduro, si nosotros nos dejamos conducir por Él. Esta renovación o restauración del alma es la sanidad que la Biblia menciona para todos los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y aquí, en penúltimo lugar, tenemos que recordar algo. ¿Pueden ustedes creer que hay cristianos que no quieren ser sanados? ¿Pueden ustedes creer que haya personas, como me encontré ese ranchero una vez hace muchos años, que me dijo su esposa y sus hijas, pues mi esposa es secote, hermano, como un nopal. Nunca me abraza, nunca me besa, nomás me dice, vieja, métase a la casa. Yo fui a hablar con este Juan Camaney de allá de Pozotlán, Los Altos. Y le dije, oiga, don Pancho, ¿por qué usted es así con su esposa? Es que así soy, secote como mi padre y así crecí. Y le dije, ¿sabes una cosa? Usted es cristiano, ¿verdad? Sí, acepté a Cristo. Pues no tiene por qué seguir siendo ni que le digan el nopal.
Ahora usted tiene que poner de su parte y decirle: Padre Santo, he sido un seco con mi esposa, no me nací a abrazar a mis hijos, no me nací a hacer estas cosas. Todos estamos llenos de defectos y de traumas, repito, como vimos al principio, pero venimos a Cristo a no ser iguales. Tenemos que estar dispuestos a cambiar, a ser diferentes, a ser mejores. Y no hagamos lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 35, cuando el terco de Jacob se amachó y resistió el cambio hasta que le vino algo peor en su vida. Dice en Génesis 37, versículo 35, desde el versículo 34, Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, ¿para qué? Para consolarlo. Mira, papito, pues ya se murió, ¿verdad? Pues ya se fue y está bien que le llores al muertito 3 días y 4 días, etcétera, etcétera. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y lo lloró su padre. Jacob dijo: pues así me muero enlutado. ¿Cuántos hay de ustedes como Jacob? Ya se murió tu esposo hace 2 años, ya se murió, tú tienes que seguir viviendo. Ya se murió tu hija, se murió tu hijo, tú tienes que seguir viviendo. Hay muchos por los cuales podemos seguir viviendo a nuestro alrededor. No podemos seguir con nuestro pasado. Nuestro pasado no se puede volver a levantar. Las cenizas no pueden volver a arder. Es el último estado de la materia, las cenizas. Tú no puedes seguir con tu pasado y pues yo así fui y así me hicieron y porque me golpearon. No, tienes que estar dispuesta a recibir el consuelo de Dios. Señor, sáname, ya no quiero, ya soy una nueva criatura, quiero cambiar mi manera de pensar, quiero cambiar mi vida interior, quiero extenderme hacia adelante. Hay mucho por lo cual vivir todavía. Yo no puedo vivir con este ánimo, ni con esta amargura, ni con este rencor, porque tú has venido a sanarme, a darme vida, a abrir las puertas de mis prisiones, a sanar mi corazón quebrantado y lastimado por las cosas que viví. Pero tú tienes que decidir el ser consolado. Hay muchos de ustedes que siguen amachados y siguen entercados, y Dios manda a tu pastor en los estudios bíblicos a la gente a que tú te sanes y tú no quieres ser sanado. En 2 de Corintios capítulo 1, para terminar, el apóstol Pablo comienza esta carta a los Corintios con estas palabras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios. ¿Cómo le llama Pablo a Dios? De toda consolación, de toda consolación. Y esto es interesante. Cuando Cristo anunció que el Espíritu Santo vendría, usó una palabra griega que es paracleto, y que en Juan 14 y en Juan 16 se tradujo el consolador. Esta palabra paracleto significa en el griego koiné, o en el griego clásico, significa abogado. ¿Quién es un abogado? Una persona que es llamada al lado de otra para ayudarla, aunque muchas veces es lo contrario, ¿verdad? Te hunden más. Pero eso es lo que significa en 1 Juan también, que abogado tenemos para con el Padre. Se tradujo consolador. Cristo viene a nuestra vida, entra a nuestra vida en la persona del Espíritu Santo, porque sabe que nos espera un valle de sombra, de lágrimas, de muerte y de tristeza en nuestra vida. Estamos rodeados de lobos, de muerte, de gente que nos quiere lastimar, que nos calumnia, que nos persigue, decepciones, frustraciones. Esta es la vida.
No te asustes. Y la gente que es inmadura es la gente que no ha entendido que esta es la vida. Y es la gente que la tocas y ¡ay! Se deshacen. Y no les puedes decir nada porque ya no te vuelven a hablar. Y porque ya en 3 semanas se lastimaron y son gente hipersensible. Porque todavía no tienen la coraza de Dios, la fuerza espiritual para poder enfrentar eso y mucho más. Y eso en un líder es absolutamente, ¿verdad?, incalificable. Ninguna persona llamada liderazgo puede ser hipersensible. Debe ser hecho a prueba de balas. Debemos tener una coraza protectora donde ya el mundo no nos pueda lastimar. Hablaron mal de mí, los bendigo. No hables mal de nadie tú. Tú bendice a los que hablan mal de ti. Bendice a tus enemigos, porque vas a vencer el mal a través del bien. Satanás no puede ser dividido. Si tú le contestas el mal con el mal, haces que el fuego de la chimenea crezca. Entonces hemos sido llamados a ser consolados. El Espíritu Santo viene a mi vida para que, con el pastor ayúdeme. Vamos como pastores, les decimos a la gente, tú vienes a mí, pero antes de venir a mí, ay pastor, ayúdeme pastor, ay, estoy desesperada. Antes de venir a chillarme, ¿ya fuiste con Dios? ¿Ya le chillaste a Dios antes? ¿Ya caíste rodillas, Padre? Y ya que estuviste 1 hora con Él, ya vienes con el pastor para que Dios a través del pastor te confirme con la Biblia qué decisión puedes ayudarte a tomar. Pero no esperes que el pastor te consuele. No vengas con tu esposa que te consuele tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo. El consolador es Dios. Es el Espíritu Santo. Maldito el hombre que confía en el hombre y estás esperando que alguien... Estoy esperando a mi mamá para chillar con mi mamá. Pero antes ya chillaste con Dios. Antes ya descargaste tu alma con Dios. Antes ya echaste toda tu ansiedad con Dios. Porque Él es el consolador, el que nos fortalece en este valle de sombras y de muerte. Pablo le llama Dios de misericordias y de todo consuelo, el cual nos consuela, versículo 4, en cuantas de nuestras dificultades. ¿En cuántas? ¿Ya lo descubriste tú? No. ¿Sabes por qué? Porque no quieres ser consolada. No quieres ser sanada. Sigues amargado. Sigues con rencor. Siguen sin perdonar porque no quieres que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Y sigue con esa cara de nopal hasta que te mueras. Sigue con la cara de cocodrilo que tienes hasta que te mueras. Dice mi abuelita, decía, tu dicha, tu gusto y tu encanto. Así muérete. Porque Dios, escuchen esto, Dios puede cambiar la mente, pero Dios no puede cambiar el corazón. Qué revelación, ¿verdad? Un pasaje bíblico, hermano, los judíos en el desierto. Durante 40 años, Dios no pudo cambiar. ¿Qué Dios todopoderoso? No hay nada imposible para Él. Así es, pero Dios no puede violar nuestra libertad. Y si tú no quieres cambiar y sigues chillando, era mejor antes de que era cristiano y a ver dónde está Dios, y probaré a Dios en el desierto, habrá agua, habrá comida para mañana, y con tu incredulidad, y no has visto las maravillas que ha hecho Dios en tu pasado, y los milagros que Dios hizo en tu pasado, y los milagros que Dios sigue haciendo, y tú sigues en esa incredulidad, Dios no te puede cambiar, así te vas a morir. Así te vas a morir. Porque Dios no puede violar la libertad que nos ha dado para que nosotros escojamos ser consolados, ser sanados y vivir para Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos porque has venido, Señor, a darnos consuelo. Señor Jesucristo, te ha ungido el Padre para darnos buenas noticias. Que viniste al mundo a sanarnos, a todos nosotros que vivíamos quebrantados en el corazón, lastimados con heridas del pasado, con traumas, con complejos,
A esto has venido. No solamente a decirnos ya van camino al cielo, sino que todos los días tenemos que estar aplicándonos la medicina, tomando la medicina que es la palabra de Dios y la oración para restaurar, renovar nuestra alma. Gracias porque has venido a pregonar libertad a los que estaban presos de su idolatría, esclavos del pecado. Vista a los ciegos. Antes no veíamos más que las cosas que nuestros ojos alcanzaban a ver. Ahora has abierto otros ojos en nuestra vida espiritual y ahora vemos cosas que ojos no pueden ver físicamente. Ahora podemos oír cosas que oídos físicos no pueden oír. Y podemos sentir cosas que el corazón no ha sentido nunca, porque son las que tú tienes preparadas para los que te amamos. Nos pusiste en libertad porque éramos presos y oprimidos del diablo. Rompiste nuestras cadenas con tu muerte y tu sangre en la cruz. Y ahora somos enviados a un mundo del cual fuimos sacados, a pregonar estas buenas noticias, a que regresen al monte Calvario, donde Dios abrió una fuente de esa sangre derramada por su Hijo, para que ahí el ser humano encontrara la paz, porque fue la cruz el lugar donde Cristo hizo la paz entre el ser humano y su Padre, mediante su muerte y muerte de cruz. Tal vez en esta mañana haya personas aún lastimadas, heridas, que no tienen a Cristo todavía en su corazón. Y este mensaje ha sido dirigido especialmente para ti en el amor de Dios. No has venido como una coincidencia en esta mañana. Dios te trajo, porque Dios te dice: ya basta. Quiero decirte que hay una luz, que sí hay esperanza, pero tú tienes que creer lo que yo hice por ti en esa cruz. Ven a Cristo en esta mañana y entrégale tu vida. Ustedes que nos ven por la televisión también, no importa desde donde nos estás observando, viendo, ahí dile a Cristo estas palabras en tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de entre los muertos. Creo que he pecado delante de tus ojos y que solo a través de tu muerte y resurrección yo puedo tener una vida nueva y caminar en ella. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Gracias por tu perdón y por tu sangre y por lo que quieres hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. Sanidad interior. Donde esta es la segunda parte, la primera la compartí hace algunos minutos. Esta es la segunda parte. Voy a hacer un resumen. Ustedes pueden conseguir la primera conferencia y esta va a ser la segunda y la última de estas 2 conferencias, la sanidad interior. En Lucas capítulo 4, el Señor Jesucristo entra a la sinagoga a leer de una forma providencial, de parte de la soberanía de Dios, Isaías 61. Isaías 61, escrito 750 años antes de que él naciera, escribió lo que él en la sinagoga comienza a leer. Y estas palabras de Cristo describen su misión en este mundo. Una misión donde Él vino a sanarnos de una enfermedad que aflige a la raza humana y que se llama pecado. La psicología le llama el medio ambiente, el marxismo le llama la lucha de clases, la sociología le llama problemas del medio ambiente de la infancia, Shakespeare le llama el defecto trágico, y todos, por lo menos dramaturgos, políticos, escritores, filósofos,
han estado de acuerdo en que el ser humano no se comporta de una manera normal. Tan anormal nos comportamos que no hemos podido vivir en paz en los aproximadamente 6,000 años de historia, donde de estos 6,000 años de historia, solo 25 años, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, solo 25 años de 6,000 años hemos tenido paz. O sea que se podría resumir que la historia humana es una historia de guerras, de conflictos, de pleitos, de celos, de posesiones territoriales, de envidias, de odios, padres contra hijos, hijos contra padres, de divorcios, guerras étnicas, negros contra blancos, blancos contra negros, guerras religiosas, bueno, un sinfín, revoluciones, golpes de Estado, matanzas, genocidios, y nos llamamos seres racionales. Entonces no cabe duda que el ser humano tiene en lo más íntimo de su ser el odio, la venganza, los celos, la amargura, el rencor, el odio, el anhelo de engrandecerse, el anhelo de ser el centro de la atención, el centro del universo, la megalomanía de poder gobernarnos nosotros mismos y de ser autónomos nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y Cristo sabía esta enfermedad. Y hemos tratado pues de buscar a los psicólogos, a los psiquiatras, pastillas, Valium, Equanil, Prozac, anestésicos como las drogas. ¿Qué son las drogas? ¿Qué es el alcoholismo? Anestésicos que tratan de darnos una vía de escape, una puerta de escape para la crueldad y el sufrimiento de nuestra existencia. Son anestésicos que nos proveen una puerta falsa para huir de enfrentar la realidad en nuestros 5 sentidos. Entonces Cristo, al comenzar a leer Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Versículo 18, Lucas 4:18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, o sea, a los golpeados, a los lastimados, a predicar el año agradable del Señor. Al introducirnos en el estudio de la Biblia, descubrimos que Cristo reveló a un enemigo invisible, un querubín caído llamado Lucifer, que encabezó la primera rebelión contra el reino y la autoridad de Dios. Todo el gobierno de Dios en el universo se basa en la autoridad. No puede haber autoridad sin autoridad. Y esta autoridad de Dios fue violada por este querubín y los ángeles que le siguieron. Y desde entonces, desde que la autoridad divina fue violada, ha subsistido a través de todos los siglos, desde los ángeles hasta la creación del ser humano, la rebelión a la autoridad. Y la Biblia establece que no hay autoridad más que de parte de Dios. Y las autoridades que existen en la iglesia, en la escuela, en los gobiernos civiles, han sido instituidas por Dios. De modo que el que resiste a la autoridad, resiste a lo establecido por Dios. ¿Por qué Dios establece un principio de autoridad? ¿Y por qué la autoridad es el trono, el cimiento de su trono? Porque sin autoridad hay rebelión. Imagínense ustedes un mundo, no nos vayamos al mundo Toluca, sin semáforos, sin policía y sin soldados, donde todos, no habría necesidad de una luz, le diéramos el paso a los que van enfrente de nosotros, donde nadie robara a nadie, donde nadie asaltara a nadie, donde nadie se peleara con nadie, donde nadie se quisiera estacionar en el mismo hueco, en el mismo lugar, sin que le recordaran hasta el 10 de mayo, donde nadie se lastimara. Pues sería una sociedad de Alicia en el País de las Maravillas. Sería un mundo idóneo, un mundo, ¿verdad?, que no existe.
ni existirá. ¿Por qué? Porque el ser humano trae esta enfermedad que le aflige, que se llama pecado, donde queremos ser los primeros, que nadie me se atraviese, que nadie me gane, que nadie me vea la cara, donde a la gente la voy a usar para mi conveniencia, para mis intereses, y donde voy a tratar de hacer todo lo que yo haga con tal de yo subir a la cima o alcanzar el éxito. Yo quiero que la gente me aplauda, sea el centro de atención, artistas, deportistas, políticos. Es una lucha por el poder. Y esta lucha interna del ser humano es la que nos va a llevar, de acuerdo a la Biblia, a una tercera guerra mundial, donde estamos viendo ya, ¿verdad?, la crisis en el Medio Oriente, crisis en Sudamérica, crisis en Europa, crisis en países africanos y en países europeos. Es pues Cristo, al leernos estas palabras, que nos dice que Él viene a morir en una cruz y a darnos la única medicina y la única esperanza que tenemos para convertirnos en esos seres humanos que Dios anhela que nosotros seamos, donde Él se convierte en nuestro hermano mayor. Dice Romanos 8:29, para que seamos nosotros conforme a el Hijo de Dios, para que Él sea el mayor de nosotros, nuestro hermano mayor Jesucristo. Todos nosotros, al llegar a la iglesia, les comentaba en la primera conferencia, llegamos lastimados, heridos, con complejos, con traumas de inseguridad, de superioridad. A una la violaron cuando era niña y no ha podido librarse de este trauma. Se casa la muchacha y comienza a manifestar frigidez sexual en su matrimonio. Él comienza a creer que no la quiere, ella lo rechaza, y él no sabe que hay una secuela dentro del alma de esta mujer, que desde hace muchos años, tal vez ella ni siquiera lo sepa conscientemente, porque es muchas veces inconsciente el daño, está lastimada sexualmente y comienza a rechazar a los hombres. Y esta mujer necesita sanidad. Hay hombres que fueron rechazados por sus padres y crecen con machismo y crecen con un complejo de superioridad, donde a la mujer la convierten en su sirvienta, en su esclava, y se creen que son superiores a la mujer. Este hombre necesita sanidad. Hay muchachas, ¿verdad?, que han tenido 3 o 4 hombres, los 4 hombres se han burlado de ella y llegan a creer que no hay un hombre que valga la pena. Esa muchacha necesita sanidad, y esta sanidad te la puede dar Jesucristo. Y es tan importante que nosotros entendamos que necesitamos ser sanados. El que está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente hablando, pero aún te queda la mente. Y es la mente la que necesita ser reprogramada y restaurada para que podamos comenzar a funcionar adecuadamente en el reino de Dios. Este enemigo de nosotros, Lucifer, cambió el nombre a Satanás. Él no se cambió el nombre, simplemente Dios le comenzó a llamar Satanás, porque la palabra Satanás significa el adversario. El adversario viene de la palabra Satán, o la palabra diablo, que significa enemigo. El enemigo y el adversario de todo aquello que Dios creó. Satanás está en contra de toda la creación de Dios. Nosotros vamos a ser lastimados y vamos a ser heridos por él. La Biblia dice que un espíritu no puede operar sin un cuerpo. Síganme con mucho cuidado. Un espíritu no puede operar sin un cuerpo. Entonces, los espíritus invisibles a nuestro alrededor necesitan cuerpos para poder manifestarse y para poder operar. Y los demonios son espíritus sin cuerpos. Y para poder operar necesitan entrar y manifestarse en un cuerpo. Tú tienes un espíritu y yo tengo un espíritu. Y este espíritu está vestido con el cuerpo que tú tienes y con el cuerpo que yo tengo. Mi espíritu tú no lo ves, pero mi espíritu se tiene que proyectar
y manifestar a través principalmente de mis actitudes y de mis palabras, porque como es el hombre en su corazón, así es él, dice Proverbios. Entonces tú puedes ver a una persona su afabilidad, su bondad, su humildad, su mansedumbre a través de cómo es la persona. ¿Y qué es lo que está proyectando? Su espíritu que está dentro de él. Entonces los espíritus necesitan cuerpos y Satanás va a usar a personas para lastimarnos. Va a usar a tu hermano, a tu hijo, a tu esposo, a tu amigo, a tu cuñado, a tu vecino. Por eso dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. No veas a las personas físicas como tus enemigos. Tu esposo no es tu enemigo, sino el espíritu que está dentro de él. Tu esposa no es tu enemigo, sino el espíritu que está dentro de ella. Tus hijos no son tus enemigos, sino el espíritu que los ha tomado y que a través de ellos nos quieren lastimar. Nos quieren herir. Entonces no podemos ver a la gente física como nuestros enemigos, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestades que están gobernando a estas huestes espirituales de maldad con el propósito de herirnos, de lastimarnos. ¿Y por qué nos quieren lastimar y por qué nos quieren herir? Porque quieren impedir que nosotros lleguemos a la meta. Quieren de alguna forma abortar nuestra misión. Quieren ponernos piedras de tropiezo para que nosotros no alcancemos el propósito para el cual Dios nos creó. Vamos a ver esto desde el Génesis capítulo 3. ¿De qué forma Satanás tiene el propósito de matar, robar y destruir, de lastimarnos, de herirnos? Desde el principio de la Biblia, en Génesis 3:15, Dios profetizó una guerra continua entre dos semillas. Pondré enemistad. ¿Quién está poniendo esta enemistad? ¿El diablo o Dios? Dios. Increíble. Dios puso una enemistad. En otras palabras, Dios dictaminó, Dios estableció que las tinieblas y la luz nunca se llevarían. Que nunca habría comunión entre el bien y entre el mal. Y que tuviéramos muchísimo cuidado de llamarle a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Y no hiciéramos entre el blanco y el negro el gris. Y comenzáramos a tener una visión tan distorsionada de la realidad, donde hay cristianos que ya no distinguen lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y hay otros cristianos que llegan a comprometerse tanto con el mundo y con el reino de las tinieblas, que comienzan a traer a su vida una mezcla. Y Dios prohibió en el Antiguo Testamento las mezclas entre una tela y otra tela, entre arar un buey con otro animal, entre que no se mezclara la luz con las tinieblas. ¿Por qué? Porque a través de esto vemos que no se puede mezclar las semillas. No puedes mezclar dos semillas, no puedes mezclar dos telas, no pueden dos animales diferentes arar y estar juntos. Entonces Dios hace una separación claramente para que nosotros entendamos la diferencia entre el bien y entre el mal. Pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, hay una enemistad, una separación que Dios establece. Por eso Cristo dijo, vengo a traer espada, a separar la luz de las tinieblas. Entre ti, o sea, le está hablando al diablo y la mujer. Entre la simiente, entre la semilla de Satanás
y la semilla de la mujer. ¿Qué cosa? ¿Qué palabra se usa? Herir. La semilla del diablo te va a herir, o la semilla de la mujer en la cabeza, y tú, la semilla de Satanás, iba a herir a la semilla de Dios en el calcañar o en el tobillo. Vamos a aprender esto rápidamente. Dios pone en el huerto del Edén un árbol que se llama el árbol de la vida, y el otro árbol se llama el árbol del conocimiento del bien. ¿Eso dice en tu Biblia? ¿Del bien? ¿O tienes la del mormón? Eso dice. El árbol del bien y del mal. Señor, ¿por qué no dijiste nada más el árbol del mal? No, el árbol del bien y del mal. En otras palabras, Dios le dice al hombre: no coman de esa semilla que produce ese árbol, porque como es su fruto, así es el género del árbol. Una manzana produce manzanas, chabacanos, el maíz produce maíz, todo es conforme a su semilla. No coman de esa semilla porque se envenenan. Fíjense que no dice Dios: no coman del árbol del conocimiento del mal, porque si comen de él yo los mato. ¿Dice eso? El día que coman de él ustedes morirán. O sea, no es Dios el que nos va a matar, es el fruto de esa semilla el que causa la muerte, el envenenamiento con el cual nacimos. Y cuando Adán y Eva participaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dentro de ellos, en ese momento, se rebelaron contra Dios y comenzaron ellos, desde Adán hasta el siglo XXI, el ser humano, a decidir qué es bueno y qué es malo, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a lo que dice el ateísmo, a lo que dice el comunismo, a lo que dice el socialismo, a lo que dice la democracia, a lo que dice Freud, a lo que dice Marx, a lo que dicen los gurús, a lo que dicen las religiones. El ser humano ha vivido confundido, tratando de determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque el ser humano, para poder decidir y distinguir el bien y del mal, necesita a Dios. Y el ser humano, desde Adán, sigue comiendo ese fruto del árbol del conocimiento, el bien y el mal. Pero cuando Cristo viene, nosotros comemos a Cristo y somos hechos renacidos por una simiente, por la otra semilla del árbol de la vida. Y al comer nosotros a Cristo o de la el árbol de la vida nos hizo renacer para una esperanza viva, y ahora vuelve dentro de mí como cristiano a nacer el árbol de la vida. Y ahora yo dejo que Dios me diga conforme a su palabra qué es bueno y qué es malo. No lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. Antes de ser cristiano, bueno, pues hay que tener relaciones sexuales antes de casarse para probarnos, no es malo. La Biblia, las películas, todos, hasta Superman tiene relaciones con Luis Alane antes de casarse.
Virito y Capulina tenían relaciones también antes de casarse, y todas las fotonovelas y todos se acuestan y no están casados. Pero cuando vengo a la Biblia, Dios me dice: no cometerás inmoralidad. Cuando vengo a la Biblia, Dios me dice: el sexo no lo hizo Romeo y Julieta, el sexo no lo hizo Hollywood, el sexo, dice Dios, yo lo hice. Y quiero decirte que antes de casarte no cometerás inmoralidad, porque es adulterio y le llamo fornicación, y ningún adúltero, ningún fornicario entrará a mi reino. Comienzo a ver que Dios es el que dice que es bueno y que es malo, y no el consejo de mi psiquiatra, ni de mi psicólogo, ni de la doctora Corazón, ni de Walter Mercado. ¿Por qué? Porque ahora estoy comiendo del árbol de la vida. Entonces, el cristiano es una persona que trae dos semillas: la del conocimiento del bien y del mal, y la del árbol de la vida. Y esta lucha que está profetizada aquí continúa dentro de nuestro corazón. Todos los cristianos, dicen Gálatas capítulo 5, descubro que la carne, gobernada por el conocimiento del bien y del mal, lucha contra mi espíritu, y mi espíritu contra el árbol del conocimiento del bien y del mal, para que yo no haga lo que yo quiera. Y dentro de esta guerra que los cristianos comenzamos a descubrir, es la que va a decidir quién es el que va a vivir dentro de tu vida. O lo que tú piensas que es bueno y lo que es malo, o le dejas a Dios gobernar tu vida y someterte a sus leyes. De otra manera, serás lastimado por Satanás. Vean ustedes, por ejemplo, de qué forma antes de pasar a ver lo siguiente, quiero que vean aquí en Génesis 3:15, para no abandonar esta porción de la Escritura, que se usa una palabra que en el hebreo es Eva, y se tradujo enemistad, Eva con B grande. Enemistad, pondré enemistad. Esta palabra Eva en el hebreo significa una lucha continua que corre dentro del corazón. O sea, esta enemistad, esta guerra entre el bien y entre el mal, entre Satanás y los hijos de Dios, entre la luz y las tinieblas, iba a ser continua a través de toda la historia, hasta que Cristo regrese y resplandezca la luz y desaparezca Satanás y el mal y baje la nueva Jerusalén. Hasta ese momento durará esta lucha continua dentro del alma humana. Así que cuando yo cobro conciencia que dentro de mí hay una guerra por ser cristiano, y que estoy continuamente tratando de decidir yo cómo ser un buen padre y no consulto a Dios, y cómo ser un esposo y no consulto a Dios, y oigo a mi comadre, yo oigo a mi cuñado, yo oigo a mi cuñada, yo oigo a mi primo y no escucho a Dios, sigo comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sigo creyendo que soy lo suficientemente sabio para decidir qué es bueno y qué es mal. Y ahí es cuando nosotros somos engañados. Y el engaño es lo más terrible que le puede pasar a un cristiano, de creer que está bien cuando lo que está haciendo Dios no lo aprueba. Esta enemistad que comienza a surgir entre las dos semillas la vemos inmediatamente en Éxodo capítulo 1, cuando el faraón de Egipto trata de impedir el nacimiento de Moisés. ¿Qué hace el faraón? Comienza a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Quién instigó? ¿Quién inspiró? ¿Quién le puso en la mente al faraón estos pensamientos crueles, sanguinarios de matar a los niños? Satanás. Él estaba gobernado por la semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal. De acuerdo a él, si no nacía este Moisés, él seguiría siendo faraón de Egipto. ¿Y él qué fue lo que temió? Que alguien le quitara su puesto. Se llama el instinto territorial de los celos y de la
y del corazón del ser humano, de los celos y la amargura del ser humano. Que nadie me quite mi puesto, que nadie me quite y cante mejor que yo, que nadie predique mejor que yo, que no haya médico mejor que yo, que nadie me haga la competencia porque yo soy el rey del yo-yo. Y fuera de mí no hay mejor que yo. Y cuando venimos a la Biblia, Cristo, el creador de todo el universo, baja a este mundo y se hinca y les lava los pies a los discípulos. El Rey y el Creador se viene a humillar delante de su creación. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y nosotros nos creemos algo? ¿Podemos atrevernos después de ver su ejemplo a creer que ahora los hombres tienen que inclinarse delante de nosotros? Y así lo dice la historia. Los faraones, los césares, gobernantes, estadistas, ricos, a los pobres, voléame los zapatos, hínquense delante de mí, bésame la mano, ahí échese como perro enfrente de mí, sírvanme. Y viene Cristo a destruir totalmente eso, arrancar el ego del corazón humano y mostrarnos que ese es nuestro enemigo. El centrarnos en nosotros, y nos viene a convertir en mansos y humildes de corazón, en que la grandeza del ser humano se mide por la cantidad de personas a quienes tú sirves y no por cuántos te sirven a ti. El faraón manda matar a todos y vemos esta enemistad. Luego vemos en Mateo capítulo 2 de qué forma más tarde se repite el mismo proceso con el rey Herodes. Dice el capítulo 2 de Mateo versículo 13: después que partieron ellos, un ángel le aparece en sueños a José y le dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Quién instigó a Herodes? ¿Quién inspiró a Herodes? Igual que miles de años antes al faraón, asesinar a los niños para impedir que naciera Moisés, que es un tipo del Mesías, y ahora que naciera el Mesías nacido de una virgen, Satanás. Y vemos de qué forma Herodes manda asesinar a todos los niños para que no naciera el Mesías que vendría a este mundo. Y en Isaías 53, la profecía más grande que se hace, por eso se le llama a Isaías el quinto evangelio. Es el evangelio del Antiguo Testamento el que más habla y profetiza de la venida del Mesías. Dice en el capítulo 53 las características en las que el Mesías nacería en este mundo. Dice el versículo 3, Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, desde que Cristo nace, es despreciado. La pobre Virgen María, con su pancita, en el burrito, y con José jalándolo por todos lados, nos permiten entrar a que mi esposa, quítese de aquí, ya no hay lugar para ustedes. Nos permite, no me importa, fuera. Y tocaron por diferentes mesones, y el creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, encuentra un pesebre, un lugar inmundo, sucio, con vacas, maloliente, sin antisépticos, sin enfermeras, sin transfusiones de sangre, sin algodones, sin pediatras, sin nadie, donde esta mujer iba a dar a luz al que te dio la vida a ti y al que me dio la vida a mí.
desde antes que Cristo naciera, ya se le comenzaba a cerrar las puertas. Dice la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres, menospreciado. Su propia familia de Cristo y sus propios vecinos y los propios amigos de Nazaret, donde él creció, lo despreciaron, y sus hermanos lo rechazaron y comenzaron a decir que estaba loco. Sus propios hermanos. Su mamá, después de María, que se le apareció el ángel Gabriel en las bodas de Caná, no supo qué hacer cuando Cristo le dijo: mujer, la hora ha llegado, ¿verdad? Ahora tú tienes que entender que vengo a una misión mucho más grande. Mi padre te escogió a ti, pero tú tienes que entender, desde que yo tenía 12 años de edad, de que tengo una misión que cumplir en este mundo. Y durante muchos años, su madre y sus propios hermanos, cuando Jesucristo comienza a enseñar y a discipular a la gente, una vez le llegaron y le tocaron, y estaba Cristo enseñando. Ve a ver quién es. ¿Quién es? Tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué hizo Cristo? Se voltea a los que estaban enfrente de ellos, de él, y les dice: mi madre y mis hermanos son ustedes, los que hacen la voluntad de mi Padre. Pregunta: ¿por qué su madre y sus hermanos no entraron al estudio bíblico? ¿Por qué no entraron al estudio bíblico? No, que venga a él. No, y Cristo no fue a ellos. Te hablan tus hermanos, no fue a ellos, sino que les dijo a los discípulos: estos son mis discípulos, y siguió enseñándoles. ¿Por qué? Porque su prioridad era ahora ese cuerpo de creyentes que se convertiría en la iglesia. Su familia le rechazó. María, al pie de la cruz, cuando lo ve destrozado, y cuando lo ve molido, y cuando lo ve ensangrentado y convertido en un guiñapo humano, se cumple la profecía que leyeron en Lucas 1, que una espada atravesaría el corazón como madre. Y ahí María, ahí al pie de la cruz, con las mujeres que la acompañaban, entiende, se le ilumina el pensamiento que realmente ese hombre era el Hijo del Dios viviente. Y acabando la crucifixión, vemos a María en Hechos 1 y más adelante, ¿verdad?, que ya acompaña a los apóstoles y a muchos de sus hermanos que se convirtieron después de su resurrección. Y tú te quejas porque mi mamá no me quiere, mis hermanos me hacen cara de fuchi, no tuve papá y mamá, me recogieron de un bote de la basura. ¿Sabes que hay alguien que te comprende y que sufrió más que tú? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Cristo fue acusado, calumniado falsamente. Le dijeron que comía con pecadores, que tenía el demonio, que era un hereje. Y tú te molestas y te sientes lastimado porque te sacó la lengua doña Chencha en la iglesia, o porque ya no te saluda la familia Pirripipín, o porque te sentiste que te regañó mucho el pastor, o porque algo sucedió, ya te sientes lastimado, ya te sientes hipersensible, ya te sientes que ya, yo no estoy acostumbrado a estas cosas, a que hablen de mí, mejor renuncio a mi trabajo. ¿Eres tú esa clase de personas, de esos cristianos hechos con gelatina McCormick, que duermen en sábanas de seda, que no se les puede decir nada porque inmediatamente se deshacen
hipersensibles a la persecución, hipersensibles a la calumnia y a los chismes, hipersensibles a la crítica, cuando tu Salvador no solamente fue acusado, no solamente fue traicionado, no solamente su familia le despreció, no solamente antes de que naciera ya el mundo no quería saber nada con él, sino que en una cruz muere y pide perdón por sus enemigos, y tú te quejas. Fue traicionado por sus mejores discípulos, Judas. Fue odiado y despertó celos. Cristo despertó envidias. Cristo despertó persecución, amargos. ¿Por qué? Porque esa es la razón que existe entre la guerra de la semilla del árbol del conocimiento y del árbol del fruto de la vida que está entre nosotros. Por eso la gente ahora, Cristo ya no está en este mundo. Satanás, ¿a quién va a perseguir? Si Cristo ya está en el cielo, Satanás va a perseguir a nosotros que tenemos a Cristo dentro. Y por eso Satanás se viene contra todo lo que tiene contra nosotros. Porque ahora nosotros representamos a Jesucristo. Y Cristo nos anunció, si el mundo los aborrece, no se espanten. Si el mundo te calumnia, si te dicen que tienes cara de víbora, no te espantes. Si tienes orejas de papalote, no te ofendas. Si tienes ojos de sapo, no te intimides. Que te dijeron mentiras contra ti, no les hagas caso, tú sigue y acuérdate, varón de dolores, experimentado en quebranto, el discípulo no es más grande que su maestro. Si a mi maestro le hicieron eso, ¿qué busco yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Un mejor trato? Espero que me reciban bien, que me aplaudan, que me reconozcan. ¿Acaso pienso que soy más grande que mi Salvador? ¿Acaso no estamos puestos para seguir sus pisadas? ¿Para cargar una cruz? ¿Para hacer el oprobio y la vergüenza del mundo? Como la es, dice el apóstol Pablo, y la basura del mundo. Pero ahora queremos ser reconocidos, ser aplaudidos, ser fotografiados, ¿verdad? Que se nos conozca en los primeros lugares. Porque ahora el hombre ha perdido totalmente la brújula y la dirección de lo que es un siervo de Dios. Todos estos sufrimientos, aparte de los golpes y heridas físicas que le produjeron los látigos y los palos que le golpearon, los llevó en su cuerpo por ti y por mí. Vemos a Job, en el libro de Job, de qué forma Satanás puede lastimar a las personas. Con el permiso de Dios, desde luego, porque Satanás no puede tocar a nadie sin el permiso de Dios. Job tenía casa, tenía coches, tenía cuenta en el banco, hijos lindos, tenía todo, absolutamente lo que un hombre pueda desear, y estaba protegido por Dios. Satanás no podía entrar a la vida de Job, a sus propiedades, a sus cuentas bancarias, no podía tocar nada sin que Dios se lo permitiera. Y un día Dios corre las cortinas en el cielo y nos presenta un escenario. Y Satanás viene a presentarse delante de Dios con sus ángeles, y Satanás desafía y le dice a Dios: ese hombre que está en la tierra llamado Job es bueno y te bendice y te alaba y te adora porque tú le has bendecido. Quítale lo que tiene y vas a ver sus motivos. Satanás le dice a Dios: él te adora por lo que le diste, quítale lo que tiene y te va a maldecir. Y Dios dice: hazlo, voy a usar a mi siervo Job para demostrar que hay siervos aquí en la tierra a quienes ellos me adoran y me buscan no por lo que les he dado, sino porque yo soy Dios y me conocen como Dios. ¿Y qué hace Satanás? Dice el versículo 15: y acometieron los sabeos y los tomaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, le dicen a Job. Versículo 17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, los mataron a filo de espada. Escapé yo para darte la noticia. ¿Qué hizo Satanás? Instigó a 2 grupos de personas, a los sabeos y a los caldeos. Satanás puede levantar a tu primo en contra de ti. Satanás puede levantar a parientes en contra de ti. Satanás puede levantar a un grupo de personas en tu escuela de amigos en contra de ti. Satanás puede hacer que 2 o 3 maestros se junten en contra de ti. Satanás puede inspirar a seres humanos, repito, los espíritus necesitan cuerpos,
y los que están operando en esa gente que te persigue y que tú ahora ves como tus enemigos, son espíritus del mal que tratan de lastimarte. ¿Y por qué les dio permiso a Dios? Dios le dio permiso para ver cómo reaccionabas. A ver, mi hijita, que muy Débora, que aquí, que muy Habacuc te decían a ti, que el Malaquías de la colonia San Carlos. ¿Cómo vas a reaccionar ante eso? Y Dios y los ángeles, que somos espectáculos ante ellos, está esperando a ver cómo reaccionamos nosotros para poder medir nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y cuando Dios ve que ante tus amigos en la escuela y tus primos y tus familiares no reaccionas con rencor, ni te amargas por lo que te están haciendo, y bendices y perdonas 70 veces 7, Dios te promueve, te sube otro escalón a otro nivel de gloria, porque Él nos quiere llevar de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Pero mientras tú tengas en tu corazón el mínimo de rencor o de amargura contra cualquier ser humano, ahí te quedas 15, 20, 30, 40 años. Los judíos se quedaron 40 años sin poder más que dar círculos y vueltas. Y cuando tú das vueltas y vueltas, ¿qué es un círculo? ¿Qué es un círculo geométricamente? Un punto donde sale una línea y regresa otra vez a ese mismo punto. Nunca llega esa línea a ningún lado. Y la vida de Dios no es un círculo, es una recta, donde debemos ir siempre adelante y adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y hay muchos de ustedes que me escuchan y también por la televisión que nos están viendo, que tienes 5 años dando vueltas en tu vida. Y no has crecido una pulgada, estás igual de chillón, de chillona, de quejumbroso, de crítica, de amargado, de amargada. Tienes 5 años, 10 años y no has podido crecer. Y has venido a los estudios, y has venido los domingos, y fuiste a una iglesia, y fuiste a otra, y buscando, y no has podido crecer simplemente porque no has perdonado. Alguien que te hizo daño en tu vida te causó una herida que te produjo rencor y amargura. Y la amargura es el veneno más grande que pueda detener la gracia de Dios. Dice Hebreos 12:15, mirad hermanos que entre ustedes no brote alguna raíz de amargura, que os estorbe y que impida la gracia de Dios. Y además vas a contaminar a muchos a tu alrededor, porque una persona amargada contagia a su esposa, a su esposo, a sus hijos, hasta al perro lo contagias. Vemos nosotros, pues, para terminar, de qué forma la Biblia nos muestra que Satanás sabe cómo incapacitar a una persona produciéndole heridas. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Amargarte. Usar a una persona X, puede ser tu pastor, puede ser el papa, puede ser tu jefe, puede ser alguien que te va a lastimar y a herir. Pero el propósito detrás de esas heridas es que Satanás no quiere que llegues a tu misión, porque mientras tú tengas esa amargura y ese rencor, no vas a poder seguir caminando con Dios. El primer blanco de Satanás son los niños. Vean ustedes en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, de qué forma Satanás es experto en irse contra los niños inocentes, en primer lugar. ¿Por qué Satanás puede hacer esto? Porque la revelación bíblica aquí es increíble. La Biblia, damas y caballeros, señores psicólogos y psiquiatras que nos escuchan, la Biblia nos revela que
acerca de las emociones que los niños sufren en este mundo antes de nacer. En el vientre de la madre, la Biblia nos revela que pueden ser afectadas ahí en el vientre de la madre las emociones de un niño que aún no ha nacido. Y muchas veces, como Satanás sabe que se puede lastimar aún antes de nacer a una criatura, ataca a las madres embarazadas que no viven cerca de Dios. En Lucas 1:39 dice la Biblia: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, cuando oyó por los oídos, le entró: hola María, hola Elizabeth. La saludó a María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El saludo y la bendición de María entró por sus oídos, y es tan grande el efecto espiritual de bendecir a alguien que la criatura dentro del vientre de Elizabeth saltó de alegría. Dijo: ¡yupi! Por eso la Biblia aconseja a las madres embarazadas que, aunque los niños dentro del vientre aún no son conscientes del mundo exterior al que van a salir, cuando tú a un niño dentro a los 3, 4 meses ya, que el niño está formándose, le comienzas a leer la Biblia así: mijito, te bendigo todos los días, te bendigo, y pones tu mano, te bendigo en el nombre de Jesús. Echa Panchita linda, te bendigo en el nombre de Jesús. Tú vas a ser un profeta, un apóstol de Dios, vas a ser hijo de Dios, toda bendición espiritual estará sobre tu vida. En el principio del verbo era con Dios, y esas palabras que tú estás hablando entran a su cerebro y a su espíritu. Esta revelación no la podría hacer ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún experimento científico, porque es un experimento que trasciende los laboratorios y los tubos de ensayo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Tratar de, cuando está embarazada, el marido, esto y el otro, hacerla que se enoje, hacerla que grite, para lastimar al niño, y para que cuando el niño nazca, aún cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, muchos de nosotros fuimos lastimados antes de nacer. Y muchos traumas y muchos problemas que mucha gente manifiesta ya grandes vienen desde la matriz de su madre. Por eso las mamás embarazadas deben ser tranquilas, conscientes, mantener su paz, bendecir a su bebé, que haya paz en el hogar, que el marido la tenga como una reina, etcétera, etcétera, para que esa criatura pueda crecer y nacer y desarrollarse emocionalmente y espiritualmente estable. ¿Qué es otra cosa que usa Satanás? El temor en las criaturas. Un niño, antes de los 3 años, meterlo a una guardería y dejarlo ahí 8 horas, donde ustedes saben que un niño ya, yo tengo ahorita mi nieto, el hijo de Moisés, que ya cumplió 1 año y así camina. Y ya sabe perfectamente bien, me echa los brazos a mí, ¿verdad? Y a Caleb, mi hijo, ¿verdad? También lo quiere muchísimo y nos reconoce. Y alguien, ahora que Eduardo, que nos fue a visitar a Dallas con Juan de Dios, ¿verdad? Eduardo lo vio y dice: ¿tú quién eres? Y después que Eduardo llega a abrazarlo, y mi nieto se va con él, lo agarra, y el niño comienza a percibir el amor de la gente, comienza a recibir el amor y a percibir el amor de la gente. Pero un niño que comienza a crecer los primeros años de su vida, abandonado por sus padres, encerrado en una guardería o con manos ajenas, comienzan a desarrollar inseguridad cuando crecen y muchísimo temor. Un niño solo en su cuna o en su corral o en su casa comienza a desarrollar temores internos que Satanás va a usar
para que cuando él crezca sea un niño evasivo, sea un niño introvertido, sea un niño temeroso, sea un niño inseguro, sea un niño sin esperanza, sea un niño desvalorizado, sin identidad, y todo porque por la forma como los primeros años de su vida fue educado. Todo esto lo vamos a ver allá ahora en la Riviera Maya, en el seminario de matrimonios. Y en tercer y último lugar, el rechazo a un niño es lo que más usa Satanás para lastimarnos como seres humanos. El niño que es rechazado, que nunca es abrazado, que nunca se le ama, que nunca se le bendice, comienza a crecer incapacitado para recibir amor y para dar amor. ¿Saben ustedes cuál es la necesidad más grande del ser humano? La necesidad más grande que tenemos es que alguien nos ame y que nosotros podamos amar a alguien. Esa es la necesidad intrínseca más importante y esencial del ser humano. Amar y que alguien nos ame. Y la mayor parte de nosotros fuimos heridos porque mi novia me dejó, mi esposa me dejó, mi esposo me dejó, me lastimaron, mis padres no me abrazaron, no me quisieron, y crecemos con una hambre tan grande de amor que buscamos ese amor de una forma más tarde equivocada. Pero es precisamente porque esa necesidad no fue satisfecha desde la infancia. El rechazo de los padres, la falta de cariño en la niñez convierte a esa persona más tarde en un rebelde y con una inseguridad tremenda hacia su vida final. Y la Biblia dice: Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Si yo les dijera a ustedes, ¿quién no ha sido herido? Ninguna persona podría levantar su mano. Todos hemos sido lastimados de una u otra forma. Todos hemos sufrido heridas de una u otra forma. Y las buenas noticias es que viene el Hijo de Dios a venir a este mundo, a poner sus manos sobre nosotros y decirnos: yo puedo sanar esas heridas y capacitarte para convertirte en una persona segura, una persona con visión, una persona con esperanza, una persona que camine, ¿verdad?, dando las buenas noticias, una persona ya no centrada en ti misma. Vengo a poner tus ojos en que tú los pongas sobre el mundo también, olvidarte de tu persona y descubrir que la felicidad se encuentra en vivir para los demás. La felicidad se encuentra viviendo para los demás. Hace muchos años hubo una mujer monja que fundó una organización y le llamaron la Madre Teresa. Y siempre viene a la mente cuando yo comparto esto, compartirlo también. Dicen muchos que ella, pues desde luego, ¿verdad?, entró al convento y entró a esta vida monástica porque ella buscaba de alguna manera a Dios, pero durante muchos años encontraron ahora revistas personales de ella y su diario, donde ella establece que a pesar de que vivía así en la vida del convento y de todo, no conocía a Dios. O sea, sabía que existía alguien y todo, pero tenía unas crisis de fe esta mujer tremendas. Pero ella estaba convencida de una cosa: que Cristo vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Independientemente de ella, ¿verdad?, si se convirtió o no se convirtió, que lo más seguro es que sí, porque antes de morir ella confesó a Cristo como su Salvador. Pero era católica. Quiero decirles que hay muchos de Villanueva que se van a ir al infierno. El hecho que tú seas bautista o presbiteriano no te salva, o que seas católico, te salva si tienes a Cristo como tu Salvador. Y va a haber muchas sorpresas en el cielo. Esta mujer le preguntaron: oiga, Madre Teresa, véngase usted